Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva edición del Aula Francisco Morán de la Asociación Española de Meteorología. En esta ocasión tenemos como invitado a Carlos Javier Torres García. Él es un experimentado investigador que ha trabajado durante casi 30 años en el Observatorio de Izaña. Sobre el Observatorio de Izaña ya hemos tenido un par de presentaciones en esta Aula Morán. En esta ocasión, el tema principal es el 110º aniversario de este observatorio de Izaña. Además, queremos en esta edición pues, hacer un recuerdo especial a una figura que ha sido muy importante en el Observatorio de Izaña y en la meteorología española en general, y tristemente y recientemente fallecido. Se trata de Emilio Cuevas Angullo. Y Carlos Torres, que lo ha conocido bien y tal, pues nos hará también una glosa de su rica trayectoria investigadora y de sus importantes contribuciones. El Observatorio de Izaña, recuerdo brevemente, es un observatorio de referencia internacional en medidas relacionadas con concentraciones de gases de efecto invernadero, concentraciones de ozono, de otros contaminantes, bajas concentraciones de la atmósfera, también tiene medidas de radiación y más cosas, ¿no? Que ahora veremos con más detalle. Y paso un poco, como hacemos siempre, a resumir la trayectoria de nuestro invitado. Carlos Torres nació en 1974, es de Santa Cruz de Tenerife. Es licenciado en Ciencias Físicas, en la especialidad de Física de la Tierra y del Cosmos por la Universidad Complutense de Madrid, y ha desarrollado su carrera profesional en el campo de la meteorología y en el estudio de la composición y dinámica atmosférica dentro de la Agencia Estatal de Meteorología en los últimos 27 años. Sus estudios de posgrado, él comenzó en el Departamento de Atmósfera de la Universidad de La Laguna de Tenerife, trabajando con modelos de transferencia radiativa ultravioleta. En 1999 disfrutó de una primera beca en el Observatorio Atmosférico de Izaña, de lo que vamos a tratar hoy, en el actual Centro de Investigación Atmosférica de Izaña del CIAI-AEMET, dentro del proyecto Global SOC, Global Mass Balance of Persistent Semi-Volatile Organic Compounds, del Departamento de Química Ambiental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC de Barcelona, tomando muestras de aire y partículas de posición seca húmeda para determinar patrones de transporte de masas de aire en la troposfera libre. En el año 2001 participó en el proyecto Measurements of Antarctic Radiance for Monitoring the Ozone Layer, MAR, dedicado a analizar y caracterizar los mecanismos físico-químicos relacionados con la destrucción de la capa de ozono en la región antártica. Y en 2004 en el proyecto Measuring Antarctic Network Aerosols, MANA, continuación del anterior, para la medida de aerosoles en la región antártica, ambos proyectos coordinados por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, y por AEMET. En el periodo 2005-2008 pasó al Cuerpo de Observadores de Meteorología, trabajó en el Observatorio de Izaña realizando labores científico-técnicas dentro del programa de ozono y ultravioleta del CIAI. En el año 2009 pasó por oposición interna a jefe de la Oficina Meteorológica del Aeropuerto de Tenerife Norte, o sea, tras superar la oposición interna, pasó al cuerpo de diplomados, entiendo, involucrándose en labores relacionadas con calidad de cielo único en el diseño de un nuevo sistema integrado de meteorología para los aeropuertos. Esta labor la desempeñó hasta octubre de 2017 y fue a finales de ese año, como técnico superior de meteorología, cuando se reincorporó como jefe del programa de gases reactivos y ozonosondeos al CIAI. Actualmente, y desde septiembre de 2023, ocupa el puesto de director del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, en donde combina las tareas de gestión del centro con las de coordinación de los proyectos de investigación en los que participa el CIAI-AEMET, y es además coordinador de ICOS España, el ICOS, que es Integrated Carbon Observation System, y representante nacional en ICOS ERIC. Bueno, pues tenemos, como vemos, una rica trayectoria muy relevante para lo que nos va a hablar hoy. Tenemos la suerte de contar, por tanto, con un invitado muy cualificado. Recuerdo antes de comenzar, como hacemos siempre, que por el tema de protección de datos, estas conferencias pues se graban y luego se cuelgan en YouTube. Entonces, pues las personas que deseen
participar, a lo que animamos siempre cuando termine Carlos de hablar, pues haciendo comentarios, preguntas, sugerencias, serán bienvenidas, pero que lo tengan en cuenta esto, efectos de protección de datos, puesto que decidan si quieren utilizar la imagen, si quieren hacerlo solo con la voz o incluso si quieren hacerlo a través del chat, pues intentaremos irles dando paso. Y pues por mi parte, nada más. Cuando quieras, Carlos, adelante. Y muchas gracias, por supuesto, por haber Ah, aceptado la investigación, nada, la invitación con tanta nada, investigación. Muchas gracias, sí, Carlos. sí. Nada, muchas gracias a ustedes por la verdad que haber pensado en nosotros, sobre todo en el poco por estos dos temas, ¿no? Por un lado, porque este año cumplimos los 110 aniversario del Observatorio de Izaña, es decir, que algo que comentaré ahora, es decir, el Observatorio se inauguró en 1916 y este año, en el 2026, cumplimos estos 110 años. Y por otro lado, bueno, pues un poco como homenaje a Emilio Cuevas, que mi presentación, bueno, voy a ir poniéndolo un poco y entro en materia. Voy a compartir. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. Se ve, Vale. sí. Sí, perfecto. Vale, gracias. Pues nada, pues lo que comentaba. En principio, pues gracias por la invitación. Y bueno, la verdad que este año, pues el Observatorio Izaña cumple los 110 años, es decir, que es un momento de celebración porque realmente es un observatorio que ahora, como verán, eh, no solo lleva funcionando estos 110 años, sino que estos 110 años ha estado, ha continuado, digamos, con su labor de observar la atmósfera, de medir los parámetros atmosféricos de forma ininterrumpida, lo que le da una gran valor a la información, a las observaciones que se han sacado en todo este periodo. Pero bueno, también es un año un poco, digamos, triste para nosotros, no solo para Izaña, sino en general para toda la comunidad científica, la comunidad atmosférica, porque, bueno, como ya todos saben, pues nos abandonó Emilio Cuevas, que fue el director casi por más de casi 40 años, 30 y pico años largos del observatorio, que lo cogió, como verán, en una época en la que se estaban iniciando muchas cosas, pero que él realmente apostó por la investigación, apostó porque este observatorio, por la situación que tenía, se podía convertir en lo que se ha convertido actualmente. Y la verdad que solo podemos decir, darle palabras de agradecimiento un poco a su dedicación, a su vocación, que yo creo que la ha transmitido a toda la gente que ha podido trabajar con él, ¿no? Y nos ha dejado pues una joya, nos ha dejado una joya que es el Observatorio Izaña, como está actualmente, que es bueno, quien no lo conozca, pues es el edificio o los edificios que se ven en primer plano en la foto, en la zona del Parque Nacional del Teide. Y bueno, pues un poco eh, les voy a presentar un poco lo que es el observatorio y sobre todo, más allá de hablar de Emilio, hablar de la actividad que actualmente desarrollamos el observatorio, un poco como legado que nos ha dejado a todos nosotros, ¿no? Es decir, que todos los programas que ahora actualmente están funcionando dentro de Izaña no podían estar al nivel que están actualmente sin su dedicación, ¿no? Pues un poco por empezar, pues aquí tenemos las dos fotos, ¿no? Por un lado, la foto del primer
bueno, las fotos originales del observatorio cuando se inauguró en 1916, que es el edificio, realmente el primer observatorio es la imagen que se ve en la parte inferior, donde hay una escalera con gente subiendo como a la azotea. Ese era lo que era el observatorio, donde estaba el observador o, bueno, el personal de meteorología de entonces registrando. eh, Era en su oficina, ¿no? Registrando los parámetros meteorológicos. Y realmente el edificio de atrás, que es el edificio actual, que sigue funcionando, que es el edificio que ven a la derecha y que está reformado, era donde vivía, digamos, el personal que trabajaba en el observatorio. Como se pueden imaginar, en aquella época, en 1916, pues para ascender hasta lo que son las cumbres del Teide no era nada sencillo. Entonces, realmente lo que era el Observatorio Izaña en aquel entonces era como una pequeña, era un refugio, pero donde vivía gente que eran mecánicos, carpinteros, bueno, la gente de meteorología, cocineros, es decir, era una pequeña familia porque estaban aislados y estaban durante mucho tiempo ahí aislados, y entonces digamos que estaban todas estas profesiones para poder dar un poco soporte a las tareas de meteorología, ¿no? Digamos, ponernos un poco en contexto de por qué, cómo surgió el Observatorio Izaña, cómo surgió en 1916, yo creo que es importante también echar la vista atrás, todavía un par de siglos antes, y ver cómo ya la comunidad científica empezó a, digamos, cuando empezó a conocer las características de Canarias, de Tenerife, pues la verdad que se encontraron con un lugar que era idóneo para empezar a medir la atmósfera, sobre todo un poco por el perfil vertical que tiene la isla, ¿no? Que podemos pasar de 0 metros a los 3.700 en pocos kilómetros. Por lo tanto, ya tal como pongo ahí un par de reseñas, ¿no? En 1645, pues ya miembros de la Royal Society of London pues se desplazaron a la isla para hacer las primeras medidas del aire y de la elevación de la atmósfera. Pocos años antes, en 1645, se había, digamos, inventado el barómetro de Torricelli, así que fueron de las primeras medidas del peso del aire y de la elevación de la atmósfera con este sistema. También otro personaje así importante, no solo a nivel de meteorología, sino en general de ciencias, pues era Alexander von Humboldt, que también hizo, cuando vino a la isla de Tenerife, hizo sobre todo también observaciones de la flora y vegetación, pero también subió hasta el Teide y durante esta subida también hizo medidas de la temperatura del aire y de la presión atmosférica, es decir, son las primeras medidas atmosféricas que se realizaron en Tenerife. Avanzando un poco en los años, pues otra persona importante que realmente al final no pudo conocer Tenerife, pero sí que estuvo fondeado delante de la isla, fue Charles Darwin, que en su viaje hacia las Galápagos, pues debido a que a cuarentena, pues no pudo bajar del barco, el barco estuvo fondeado en la isla de Tenerife y lo importante es que en su diario ya empezó recogió, digamos, las primeras observaciones de polvo sahariano. Hay anotaciones en las que habla del tamaño de las partículas del polvo en suspensión que se depositaban sobre el barco, es decir, eh, seguro que coincidió con alguna de las calimas de algunos de estos episodios de polvo sahariano de África y lo registró en su diario. Y ya al principio del siglo XX, pues realmente el personaje, o la persona o la personalidad importante que realmente al final fue uno de las personas que responsable realmente de que se creara el Observatorio de Izaña, es el profesor Herschel, el profesor que era director director de la Comisión Internacional de Aerostasia Científica. Además era director del Observatorio de Lindenberg. Y en principios del siglo XX, pues ya también vino a Tenerife
desde un barco también en las costas de la isla de Tenerife, pues hizo también sondeos con globos cautivos para determinar también parámetros meteorológicos, digamos, en el perfil de la atmósfera, ¿no? Ahí se ven las fotos. Esta persona fue la que, de origen alemán, quien, viendo las características, conociendo las características de Tenerife, decidió establecer un primer observatorio, un observatorio alemán, en lo que ahora son las Cañadas del Teide. Digamos, el primer observatorio atmosférico en Tenerife lo estableció este profesor y dentro de lo que es la caña del Teide, no en el lugar actual donde encontramos el observatorio. Pero a raíz de, digamos, de este observatorio, cuando el gobierno español de la época se enteró de que por parte, digamos, del gobierno alemán o una institución alemana había hecho o había establecido un observatorio en su tierra, ¿no? Digamos, en el terreno español, pues a partir de ahí hubo, digamos, reuniones y llegaron a un acuerdo en el que el gobierno español se comprometía, por un lado, a asumir la gestión de ese observatorio que habían establecido en las Cañadas del Teide y que crearían, porque ese observatorio era un observatorio, digamos, no era fijo, sino que era una estructura móvil, y se comprometió a establecer un observatorio, digamos, para la observación de la atmósfera y con el compromiso digamos, de permitir, digamos, a toda la comunidad científica, alemana principalmente, a establecer sus medidas y poder hacer medidas desde ese nuevo observatorio, pero de origen, digamos, ya un observatorio propiedad digamos, de España, ¿no? Bueno, a raíz antes de, digamos, con este compromiso del gobierno español, pues en 1912, entre 1912 y 1913, pues Alfonso XIII firmó dos reales decretos, uno para el establecimiento de dicho observatorio y por otro lado también se creó, digamos, el cuerpo facultativo de meteorólogos y de auxiliares de meteorología que hasta ese momento no existía. Es decir, que también un poco a raíz de la necesidad de establecer ese observatorio en Tenerife por ese compromiso con Alemania, también se vio un poco en la necesidad de crear estos cuerpos. Al final, el Observatorio de Diseño, que fue inaugurado en 1916, pues realmente fue el segundo observatorio del entonces Servicio Meteorológico Nacional. El primero fue el que se estableció en El Retiro y el segundo fue el Observatorio de Izaña, que como fecha de creación es el 1 de enero de 2016. Por tanto, tal como comentaba al principio, pues este año, en el 2026, hemos cumplido los 110 años. Y durante todos estos años, digamos, desde su origen hasta ahora, pues lo que les comentaba, ha mantenido, digamos, una actividad constante relacionado con la medida de parámetros meteorológicos y en general de la atmósfera. Ha sufrido, digamos, igual que la historia, muchos cambios. Hubo un periodo a partir, coincidiendo con la guerra y posguerra, en la que la actividad disminuyó bastante, pero la del observatorio se siguió manteniendo y se siguieron realizando las observaciones para los parámetros atmosféricos. Y realmente fue a partir de los años 70, principios de los 80, cuando nuevamente hubo una reactivación también a nivel mundial, europeo, de volver a estudiar con profundidad la atmósfera, ¿no? Y a partir de ese momento volvieron, digamos, las diferentes instituciones europeas a viajar a Tenerife para, digamos, hacer sus estudios. Es decir, venían a hacer pequeñas campañas, proyectos, porque conocían las condiciones de la calidad del cielo de Tenerife y, digamos, de ese nuevo
redescubrimiento por el mundo científico de las condiciones de Tenerife, pues digamos que fue el germen para lo que actualmente es el observatorio. Y bueno, y aquí incluyo también un poco el momento en el que, para que veamos un poco cuál fue su influencia, eh, que cuando comenzó a trabajar Emilio Cuevas en el observatorio, que fue en torno a 1989, ¿no? En ese año, pues ahora comentaré, él entró ya en el observatorio y a partir de ese momento le dio un empujo a todos los programas que inicialmente ya se habían iniciado en los finales de los 80, pero con su presencia realmente los llevó al punto donde están actualmente. Antes de continuar un poco, aunque seguramente que todos lo conocen, eh, digamos que las características o la posibilidad o la actividad que realiza el observatorio para poder caracterizar la atmósfera, la composición de la atmósfera, pues es principalmente debido a su posición. Las Islas Canarias nos encontramos en la región subtropical, en la latitud de la rama descendente de la célula de Hartley, de tal forma que tenemos un flujo de aire subsidente prácticamente continuo. Y después a nivel de superficie estamos afectados por el alisio, de tal forma que en capas bajas tenemos una masa de aire húmeda y fresca que al llegar a la isla, al encontrarse el obstáculo de la isla, pues asciende. Y digamos que en ese límite entre esa masa subsidente de capas altas, capas limpias y la masa de aire más húmeda que viene de capas bajas, pues se forma el conocido mar de nubes y bueno, es lo que realmente genera es una inversión térmica que es la que limita, digamos, estas dos capas. De tal forma que las características en las que está midiendo constantemente el Observatorio de Izaña, podemos decir son características de atmósfera, de la troposfera libre del Atlántico Norte subtropical, ¿no? Y nos encontramos en esa franja. En el mapa lo que aparecen son las estaciones GAU de vigilancia atmosférica global de la OMM, en la que Izaña pertenece y la que realiza todo su programa de, de- de investigación y de observación. Y solo por curiosidad, para que vean, en el Pacífico, pues se encuentra en la misma latitud, en una latitud muy, muy, muy similar a la nuestra, lo que es el Observatorio de Mauna Loa, que tiene unas características orográficas muy parecidas, es una isla. El Observatorio de Mauna Loa está incluso más alto que el de Izaña, está a 3.000 metros, por lo tanto también sus condiciones de medida también es de atmósfera libre. También hay una inversión térmica muy importante que separa las capas de la atmósfera, de tal forma que las medidas nuestras y las de Mauna Loa, sobre todo en composición de la atmósfera, por ejemplo en la medida de dióxido de carbono, son similares, son prácticamente idénticas, porque realmente el CO2 está uniformemente repartido a esta altitud y por tanto estas medidas son comparables, y eso también nos da un gran valor porque somos dos de los observatorios que pueden, digamos, caracterizar lo que es la atmósfera libre. Y por otro lado, otra de las condiciones que también nos da una línea de trabajo muy importante es la situación junto al continente africano, de tal forma que estamos enfrente de lo que es toda la zona del Sáhara y del Sahel, y digamos que es una fuente de emisión en diferentes épocas del año de estas masas de origen africano cargadas de polvo y que cruzan directamente sobre Canarias, sobre Tenerife, de tal forma que en esos momentos podemos, digamos, analizar completamente cuáles son las características de los aerosoles que la forman, ¿no? Eh, por
por continuar un poco con cómo cambió, digamos, el Observatorio de Izaña, la llegada de Emilio Cuevas, bueno, ahí pongo dos fotos de la época, en torno a 1980, finales principios de los 90, en los que vemos cómo era el edificio y, digamos, también los sistemas de medida de aquella época, ¿no? Emilio bueno, fue licenciado en física por la Universidad de Complutense entre el 85 y el 86 y ingresó digamos, en el antiguo INM, en el Cuerpo Especial de Ayudantes de Metrología en 1987. Y al año siguiente ya, digamos, también pasó a formar parte del Cuerpo Especial de Facultativos de Meteorólogos. Y su primer puesto de trabajo fue aquí en Tenerife, en 1989, en el Observatorio Izaña. Es decir, una vez que finalizó su formación, digamos, la preparación que se hizo dentro del Instituto Nacional de Meteorología en Madrid, pues se trasladó a la isla de Tenerife de forma voluntaria, es decir, que solicitó en ese momento el venir a la isla porque ella lo conocía, él había nacido en Santa Cruz de Tenerife, aunque su padre era militar y estuvo viviendo mucho tiempo en Marruecos, en el Ayun, y posteriormente se trasladó a Andalucía, donde hizo, digamos, sus estudios básicos. Pero su origen, su familia era de aquí, de Santa Cruz, y conocía la isla, y en esa época se propuso para venir al observatorio, es decir, que ya mostraba un interés en venir a Tenerife, al Observatorio de Izaña, por sus características. Y en 1990 fue cuando ya asumió esa primera jefatura. En ese momento, el Observatorio de Izaña, dependía del Centro Meteorológico Zonal de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Es decir, que no era una unidad independiente dentro del Instituto Nacional de Meteorología o de la Agencia Estatal de Meteorología actual. En 1996, pues, realizó su tesis doctoral titulada Estudio del comportamiento del ozono troposférico en el Observatorio de Izaña y su relación con la dinámica atmosférica, aprovechando ya esos primeros estudios tanto de la columna total de ozono sobre el observatorio y cómo ésta se había afectado por la dinámica atmosférica. Y ya en 1999 fue cuando el observatorio de Disaña, digamos, se separó de lo que es el Centro Meteorológico Territorial de Santa Cruz como una unidad independiente, y en 2007 ya, digamos, internamente el Observatorio de Izaña, digamos, consiguió un mayor peso, digamos, debido a su actividad, y digamos que el Observatorio de Izaña es el núcleo de lo que es el actual Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, ¿no? Es la unidad actual a la que pertenecemos a la Agencia Estatal de Meteorología. Y de esos orígenes, digamos, 4 décadas después, es decir, de la llegada de Emilio, actualmente el Centro de Investigación Atmosférica de Olizaña, que como puse que se creó orgánicamente en torno a los 2000, pues se ha convertido en un centro de referencia a nivel mundial para la observación e investigación de los procesos físico-químicos relacionados con los componentes atmosféricos que son capaces de forzar cambios en el clima, como gases de efecto invernadero y aerosoles. También para el estudio de la variación de la capa de ozono a nivel global, y también de los compuestos que juegan un papel importante en lo que es la calidad del aire, y tanto a escala local como global. Y en estos 110 años, pues realmente somos un observatorio que tiene 110 años de observaciones meteorológicas, de parámetros meteorológicos, temperatura, humedad, velocidad, dirección del viento, nubes, y más de 40 años ya de monitorización continua también de la composición de la atmósfera. Ahora voy a intentar
ponerles un pequeño vídeo que hemos preparado por el 110 aniversario. Voy a dejar de compartir esta pantalla y compartir el vídeo, porque creo que es importante que quien no conozca a ver, quien no conozca el observatorio, pues que lo conozca. Pero voy a arrancar primero el vídeo. Disculpen, a ver, un poquito. En Tenerife, en el corazón del Atlántico subtropical, se encuentra uno de los enclaves científicos más singulares de Europa, el Observatorio Atmosférico de Izaña. Gestionado por el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, de AEMET, este observatorio lleva más de un siglo observando la atmósfera desde un lugar excepcional, al servicio de la ciencia y de la sociedad. Situado a 2.373 metros de altitud, por encima de la capa de inversión térmica durante gran parte del año, Izaña disfruta de cielos limpios y aire libre de influencias locales. Su ubicación privilegiada, en el entorno del Teide, lo convierte en un laboratorio natural único para estudiar la atmósfera, las masas de aire oceánicas y las intrusiones de polvo sahariano. Su historia comenzó a principios del siglo XX. Tras varios años de planificación, el Observatorio de Izaña fue inaugurado el 1 de enero de 1916. Desde entonces, ha mantenido una actividad científica ininterrumpida, alcanzando en 2026 sus 110 años de trayectoria. Un hito clave llegó en 1984, con su incorporación a la red BAPMON de la Organización Meteorológica Mundial. Y en 1989, Izaña pasó a formar parte, desde su origen, del programa GAUBAG, la Red Mundial de Vigilancia de la Atmósfera. Hoy, Izaña desarrolla programas de referencia internacional sobre gases de efecto invernadero, ozono, aerosoles, radiación, vapor de agua y meteorología, aportando datos esenciales para comprender el cambio climático y la calidad del aire. En este recorrido, la figura de Emilio Cuevas ha sido decisiva. Su visión, su impulso y su compromiso contribuyeron de manera fundamental a proyectar Izaña como un centro de excelencia reconocido a nivel mundial. Hoy, 110 años después, el Observatorio de Izaña sigue mirando al futuro con la misma vocación con la que nació. Observar con rigor, investigar con ambición y ofrecer a la sociedad un conocimiento fiable para comprender mejor la atmósfera de nuestro planeta. Porque en Izaña, cada medida no solo habla del aire que respiramos hoy, sino también del mundo que estamos construyendo para mañana. Nada, creía que era importante que quien no conociera el observatorio, que lo viera, porque realmente viendo las imágenes, viendo un poco las imágenes, uno se hace una idea más real de, de cómo es el observatorio y la y cómo ha cambiado en estos años, en estos últimos 30 años principalmente. Bueno, continuaré con la presentación. Vale. Bueno, por coger un poco, volver a coger un poco el hilo, pues, y tal como decía el vídeo, y como ahora comentaré, la principal actividad del Observatorio Izaña, el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, es dentro del programa de vigilancia atmosférica global de la Organización Meteorología Mundial. Pero además, digamos, de los programas de medida, que ahora un poco pasaré por encima para
daré un par de pinceladas de cada uno para que los conozcan. También desarrolla otras actividades como es temas de calibración por las condiciones del cielo, del observatorio. Eh, digamos, somos referentes en la calibración de equipos, sobre todo de radiación, también de equipos que miden aerosoles y también para la medida de ozono. Después también hay una actividad muy importante que es la participación y colaboración con otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, en diferentes redes de medida. También participamos activamente en cooperación, principalmente con proyectos que tienen que ver con África y con Sudamérica dentro de la Agencia Estatal de Meteorología, y también desarrollamos pues no solo la observación, sino somos una plataforma digamos, la prueba de instrumentación, de nueva instrumentación para la medida de la atmósfera, ¿no? De la composición de la atmósfera y de los parámetros atmosféricos. Actualmente, además del Observatorio de Izaña, lo que es el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, pues podríamos decir que tiene 4 observatorios, está formado por 4 observatorios. Por un lado, en Santa Cruz de Tenerife, donde está la capital, pues tenemos las oficinas administrativas. Y en la parte superior de ese edificio, pues tenemos instrumentación similar, no tanta, es similar a la que tenemos en el observatorio, de tal forma que esa instrumentación está dentro de la capa de mezcla, una zona urbana, cerca del mar. Por lo tanto, podemos caracterizar la masa de aire oceánico frente, digamos, a la masa de atmósfera libre que tenemos en Izaña, ¿no? Podemos, digamos, que al tener este observatorio en Santa Cruz, o estas medidas desde Santa Cruz, podemos comparar y caracterizar estas dos masas de aire separadas, que separa la inversión térmica. Después, por otro lado, también tenemos instrumentación en lo que es el pico del Teide. No en el pico al pico, sino hasta donde llega el teleférico, que es la Rambleta, que son 3.555 metros. Y tenemos ahí también instrumentación para medir radiación y aerosoles, de tal forma que vamos a tener un perfil vertical de estos parámetros que también nos ayuda a interpretar estos parámetros. Y por último también desde el Puerto de la Cruz, en el norte de la isla de Tenerife, pues realizamos una vez por semana pues los ozonosondeos, ¿no? Lanzamos la radiosonda que lleva una sonda electroquímica para medir el perfil vertical de ozono y otros parámetros meteorológicos. El observatorio, tal como había comentado, pues este año cumple los 110 años, pero ya fue cuando cumplió los 100 años, hubo un hito muy importante que fue reconocido como estación centenaria del proyecto ICOS de la OMM, debido a la calidad de las series temporales de parámetros meteorológicos que disponía. Esta serie y ya este mismo año, en el 13 de abril de 2026, hemos también tenido un reconocimiento por parte de la OMM, ya que durante la celebración del Simposio GAU que se celebraba este año en Ginebra, pues se preparó un evento para reconocer estos 110 años del observatorio, en el que participó, bueno, la secretaria general de la OMM y también nuestra directora de la Agencia Estatal de Meteorología de Planificación, Mariana. Tal como decía, la importancia del observatorio no es solo que ha cumplido los 110 años, sino que durante todo ese tiempo ha estado
realizando medidas de forma continua, medidas atmosféricas de forma continua, con una calidad suficiente para que haya sido reconocida, como he comentado, como estación centenaria, y estas series largas ahora actualmente de 110 años son fundamentales para los estudios actuales de tendencias y de cambio climático, ¿no? Aquí, por ejemplo, represento en este diagrama de barra los datos medidos de las anomalías de temperatura media en el Observatorio de Izaña desde 1916 hasta la actualidad, en el que se ve claramente cómo en los últimos 20 años se ha acelerado esas anomalías han sido mucho mayores que los años previos, en la que se ve claramente cómo ha ocurrido este aumento de temperatura que estamos observando en tantos puntos. Y como les comentaba, realmente toda la actividad que actualmente desarrollamos en el Observatorio de Izaña, en el Centro de Investigación Atmosférica Izaña, principalmente la desarrollamos dentro del Programa de Vigilancia Atmosférica Global de la OMM. Somos una de las estaciones globales. Las estaciones a nivel global son aquellas estaciones que puedan, digamos, tener actividad en al menos tres de las 5 áreas focales que aparecen debajo. Es decir, para ser una estación global de la OMM tienes que tener un programa estable de medida en 3 o más de estas áreas focales, y en el caso del Observatorio de Izaña, pues nuestra actividad se desarrolla en 4 de estos programas, de estos 5 programas, ¿no? Aerosoles, gases de efecto invernadero, gases reactivos, ozono estratosférico y radiación ultravioleta. Izaña, digamos, la estación del Observatorio Izaña fue reconocida como estación GAU de la OMM en 1989, cuando realmente se inició este programa. Digamos que somos una de las estaciones, o que estamos desde el principio, desde el origen del programa de vigilancia atmosférica global. Y otra cosa importante es que somos no solo que tenemos actividad en cada una de estas áreas focales, sino que también somos multiplataforma, en el sentido de que muchos de los compuestos que estamos midiendo en algunos de estos programas se miden con diferentes técnicas de medida, y con diferente instrumentación. Esto permite el poder intercomparar lo que son las diferentes técnicas, asegurarnos que las medidas que estamos tomando son buenas y de alta calidad, y después dar digamos, conocimiento en las técnicas de medida, poderlos a disposición de otras instituciones. Entre los programas en los más importantes de la actividad del Observatorio de Izaña, pues uno de ellos es el de la medida de gases de efecto invernadero y ciclo del carbono. Actualmente el Observatorio de Izaña participa en las 2 redes más importantes a nivel mundial para la medida de gases de efecto invernadero. Por un lado somos estación GAU, es decir, del Programa de Vigilancia Atmosférica Global, desde que se empezaron a tomar datos de CO2 y de otros compuestos que fueron, bueno, de CO2 fue el primer compuesto que se empezó a medir, que fue en 1984, y de forma continua, y metano, y de forma continua hemos estado midiendo hasta la actualidad. Y por otro lado, desde el 2021 digamos, también somos centro de la otra red que sea de un consorcio europeo que se ha establecido también para la observación del carbono y del ciclo del carbono, que es AICO, y que es un consorcio europeo en el que participas como país. En España hay 6 estaciones que están dentro de AICOS,
son estaciones no solo que miden el CO2 en la atmósfera, sino también en el océano y en los ecosistemas. Digamos que la red ICOS es una red que lo que quiere no solo tener la observación del carbono, sino también las interrelaciones entre los diferentes dominios, atmósfera, océano y ecosistema. Desde el Centro de Investigación Atmosférico de Izaña también se coordina la actividad a nivel nacional de esta red. Esto fue uno de los, de los logros de Emilio, porque gracias a su empeño consiguió que España entrara dentro de ICOS y actualmente somos uno de los países que aportamos estaciones en cada uno de los dominios con estaciones de alta calidad. En la gráfica que pongo en la pantalla, lo que se ve es la evolución del CO2 desde que se empezó a medir en el Observatorio Izaña en 1984 hasta la actualidad. Es una gráfica clásica que seguramente habrán visto más de una vez. Es igual a los datos que también se registran en Manualoa. Estos son los datos que se registran dentro del Programa de Vigilancia Atmosférica Global, no dentro de ICO, sino dentro del programa de la OMM, y en el que se ve claramente cómo ha habido un aumento bastante constante y los últimos años se ha intensificado del CO2, donde ya este año ya hemos llegado a los 430 y lo hemos superado ppm. Otra de las líneas de trabajo o programas importantes del Observatorio Izaña que, que, que están desde el inicio en el que Emilio empezó a trabajar en el observatorio es la observación del ozono y de la radiación ultravioleta. En la actualidad, el Observatorio Izaña es centro de calibración europeo de ozono, de Brugger. Brugger es el instrumento a nivel mundial que se utiliza para la medida del ozono en columna que son los equipos que se ven a la derecha, y en el Observatorio Izaña es centro de calibración para Europa y de este instrumento. Y no solo somos centro de calibración en las medidas de este instrumento para la comunidad que mide ozono, sino además gestionamos desde el observatorio lo que es la red de todos los datos de la red Brugger a nivel mundial. De todas estas estaciones en las que se ven en el mapa, adquirimos los datos, pero no solo los adquirimos, sino los procesamos, los intercomparamos para después poderlos poner a disposición de la comunidad científica. Y son unos datos fundamentales, sobre todo a nivel de validación de medidas de satélite o calidad del aire o para estudios climáticos. Tal como les comentaba, pues cada uno de los parámetros o componentes se miden de diferentes formas y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el ozono. Por un lado tenemos las medidas que realiza los Brugger, que son medidas radiométricas y por lo tanto de la columna vertical de ozono, pero también realizamos los ozonosondeos una vez por semana desde el Puerto de la Cruz, de tal forma que vamos a obtener el perfil vertical del ozono, de tal forma y también el ozono total en columna, de tal forma que podemos comparar las dos técnicas. Junto a Barajas somos las dos estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología que realizamos ozonosondeos de forma semanal. También realizamos medidas de otro tipo de gases, ya no gases de efecto invernadero, sino gases reactivos, cuya vida en la atmósfera es mucho más corta, como ozono, NOx, SO2. Y estos compuestos son importantes, por un lado, para ver cómo caracterizar, digamos, las condiciones limpias en las que estamos midiendo, ¿no? Para poder
digamos, confirmar que desde Isáñez estamos midiendo estas condiciones de fondo. Y de vez en cuando, pues, digamos que también nos permiten tener medidas de diferentes episodios cuya emisión de partículas o gases, digamos, pueden afectar a lo que es la propia calidad del aire, como fue en el incendio de agosto del 2023, en el que prácticamente recorrió toda la isla del incendio y desde el Observatorio Izaña, aunque el observatorio fue desalojado porque el incendio pasó muy cerca, toda la instrumentación estuvo midiendo y se registraron, digamos, datos de muchos compuestos que la verdad que han sido muy, muy útiles para el estudio de las emisiones que se realizan dentro de los incendios. Otro programa importante que se desarrolla dentro del Observatorio Izaña es el programa FETIR. FETIR es una técnica de medida que es espectrometría infrarroja por transformación de Fourier, de tal forma que lo que se hace es que se mide todas las líneas de absorción del espectro solar a través de esta técnica. Eso es una medida muy precisa, de mucha calidad y de tal forma que puedes caracterizar prácticamente más de 25 gases presentes en la atmósfera de concentraciones muy, muy, muy bajas y de forma simultánea. Y entre ellos están las medidas, los gases de efecto invernadero como el CO2, el metano, el vapor de agua, de tal forma que a nivel también de estudios de cambio climático es una técnica muy importante. Tal como les comentaba, pues también debido a la cercanía al continente africano, pues otra de las líneas de otra actividad que se desarrolla en el observatorio muy importante es la determinación y caracterización de los aerosoles, principalmente de origen sahariano, también digamos de origen marítimo, que son las condiciones normales que afectan a Izaña, y bueno, y en algunas ocasiones incluso hemos medido aerosoles procedentes del norte de los incendios, del norte de Estados Unidos, cuando esas masas de aire entran en el Atlántico y prácticamente las han cruzado y llegan a nuestras latitudes. Tenemos una gran cantidad de instrumentación que al final mm, lo que hace es caracterizar o parametrizar todas las características del aerosol, su tamaño, su número, su química, cómo se comporta ante la luz, de tal forma que esto es muy importante porque actualmente los aerosoles, en la caracterización de los aerosoles es muy importante tanto por su participación en los procesos de nucleación y formación de las nubes, que hay muchos estudios actuales, una línea de trabajo muy importante, y también como su papel dentro del balance radiativo global, como enfriador según el tipo de aerosol y su altura de ese, del balance global radiativo, ¿no? Y por otro lado, los aerosoles, pues los podemos medir como, digamos, muestreando, cogiendo la masa de aire, pasándolo por los equipos y analizándola, pero también se miden a través de técnicas en remoto, que son técnicas radiativas, que lo que se hace es se mide, digamos, el espesor óptico de aerosoles, que es la cantidad de aerosoles que hay en columna. Para ello lo que se mide son en diferentes longitudes de onda y se mide cuánto se dispersa en esas longitudes de ondas concretas, ¿no? Y el Observatorio Izaña, dentro de este programa, pues por las condiciones de cielo limpio en las que medimos, pues somos un centro de calibración de Aeronet, que es la principal red a nivel mundial de medidas de estos aerosoles, además de participar en otras redes como Actris, que es una red europea similar a la de ICOS, pero en la medida de aerosoles, y participar también en otros programas de medidas tanto con la ESA como la NASA, y somos centro también de calibración de medidas de aerosoles y de vapor de agua de la OMM.
Participamos con otras técnicas de medida, tal como les había comentado, para poder intercomparar las medidas que medimos. Por ejemplo, en el caso de los aerosoles, pues los medimos con los CIMEL para la red Aeronet, pero después con el PFR, con la instrumentación PFR para la red europea, la red europea PMOD, o a través de medidas LiDAR, que te da el perfil vertical de estos aerosoles, en qué capa están distribuidos a través de LiDAR, y participamos, digamos, dentro de redes internacionales en las que se suministran estos datos. A nivel de radiación, también por las condiciones de Isaña, pues participamos también en la principal red de medidas de radiación desde superficie, y sobre todo gracias también a lo que antes le comenté, es decir, que teníamos instrumentación en 3 posiciones, en 3 posiciones en el perfil de la isla, de tal forma que podemos comparar cómo las diferentes componentes radiativas se van comportando, ¿no? A nivel de superficie, en Isaña y en la zona del Pico del Teide. Y como les comentaba, pues otra de las actividades importantes que desarrollamos es la cooperación, y en esta parte, digamos, también damos apoyo a lo que es el sistema, el SDC-WAS, que es el Sistema de Evaluación y Avisos de Tormenta de Polvo y Arena de la OMM, que se gestiona desde el Barcelona, que está situado en Barcelona, y en el que también participa el Barcelona Super Computing Center, y, y desde Isaña, digamos, damos soporte por nuestra experiencia en la medida de los aerosoles y su caracterización. Bueno, ya voy acabando un poco, por ir cerrando. Al final, la conclusión es que toda esta actividad que desarrollamos en ningún caso es posible sin la colaboración con otras instituciones. Desde el principio del origen del observatorio en 1916, ya el origen como les comenté, su origen fue a raíz de una colaboración con Alemania. Y esa colaboración no solo con Alemania, sino cada vez con más países y con más instituciones, es la que ha permitido también en los últimos años, digamos, afianzar y hacernos crecer. Hacernos crecer porque sin esta colaboración no hubiéramos podido llegar a los niveles de calidad en los que actualmente nos encontramos. Y por encima de todo, lo importante de Isaña es el factor humano. Al final, para dedicarte a la investigación, dedicarte a la ciencia, dedicarte a la meteorología, realmente te tiene que gustar. Tiene que gustarte, porque mm, le dedicas mucho tiempo, en unas condiciones a veces un poco duras, sobre todo la del Observatorio de Isaña, ¿no? Que en momentos ahí tiene condiciones meteorológicas bastante adversas. Y la única forma de poder, digamos, mantener el entusiasmo y los programas activos es gracias un poco a la comunidad de personas con las que trabajo. Y en esto sí que Emilio también ha sido un referente, porque si bien entendió desde el primer momento que para lograr que el observatorio avanzara, tenía que rodearse de gente que tuviera la misma ilusión por la ciencia que él, y muchas veces incluso muchos de sus triunfos o sus logros siempre los compartía con todo el mundo. No creía que para llegar
las cotas de calidad en las que estamos, pues se necesitaba la suma de todos. Y bueno, en principio eso es todo. Como les comenté al principio, pues 110 años de vida del observatorio, mucha gente que ha pasado y mucha gente que ha contribuido a que se hayan mantenido las medidas y la actividad en estas condiciones, pero por encima de todo y en estos últimos 30 años hay que reconocer que la labor de Emilio Cuevas, pues ya no solo, como comenté, para Izaña, sino para toda la comunidad científica, tanto de la atmósfera como de otros temas relacionados, ha sido fundamental. Y bueno, un pequeño homenaje con esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Bueno, muy interesante todo el repaso, la visión sinóptica, ¿no?, muy completa de las actividades que se hacen en Izaña, de su importancia, ¿no?, sobre la historia. Y luego, por supuesto, la nota personal, ¿no?, que es, por supuesto, muy parecida, inevitable, ¿no?, a la figura de Emilio Cuevas, ¿no?, que se nos ha ido tan joven, además. Pero, en fin, ahí queda toda su labor. Y como tú dices también, decías al final, yo creo que Emilio también destacó, ¿no?, por esa capacidad de formar equipos humanos, ¿no?, digamos, de crear buen ambiente, ¿no?, que a veces también es importante, ¿no?, la dinámica de la investigación. Eso también cuenta, y Emilio tenía esa facultad, era un trabajador, un luchador incansable, desde luego. Sí. Infatigable. Bueno, en fin. Y nada, yo creo que vamos a dar paso si hay comentarios, preguntas, sugerencias, que seguro que irán apareciendo. A mí... Luis Felipe está escribiendo algo en el chat. Luis Felipe García Díaz está escribiendo algo en el chat. Muy bien. No, pues sí. Y Diamantino ha levantado la mano también. Sí, veo efectivamente una mano levantada. Gracias. A ver. Pues venga, adelante, Diamantino. Adelante, Diamantino. ¿Me escuchan? Sí. Adelante. Pues muy buenas tardes a todos, compañeros de Izaña y de la EMET. Pues enhorabuena, 110 años es mucho, es bastante. Es una lástima que Emilio no se encuentre entre nosotros. Emilio era un viejo amigo mío, lo conocí hace como que 32 años atrás. Creo que justamente en 90 o 89 estuve en Lisboa y no nos encontramos por un poco. Pero más tarde lo encontré, estuve en la primera vez que estuve en Izaña en 94, en una intercomparación de Dobson que hubo con un workshop de Gruo que se realizó en Santa Cruz, y pues lo pasamos muy bien. Más tarde nos encontramos varias veces y la última vez fue como que hace 4 años precisamente en Santa Cruz. Ya estaba más debilitado, pero aún con mucha esperanza de superar la enfermedad, o por lo menos adaptarse a ella. Y pues bueno, fue una lástima, me quedé muy conmocionado con la partida de él. Y bueno, porque lo conocía, lo encontraba, festejábamos mucho siempre que nos encontrábamos, y era una excelente persona, un excelente científico sobre todo, pero muy humano. Pues bueno, Izaña, como ya he ido varias veces a Izaña, y de facto es un lugar excepcional. Y no sé si en Portugal, sobre todo aquí en los Azores, estuvimos con mucha voluntad de hacer algo parecido en la montaña de Pico. Incluso hay una estación allá todavía, pero sin funcionar, lo estamos intentando reponer en funcionamiento, que
el acceso a Pico es mucho, pero mucho más complicado que en Izaña. Se queda solo a 2.300 metros de altitud, pues es más bajo que Izaña, pero aún así no hay carretera. En cuanto que en Izaña hay carretera, por lo menos hasta el observatorio, en Pico se queda dentro del cráter y no hay carretera, o sea, que se tiene que ir a pie y todo se tiene que transportar a puño, ¿no? A brazo, o sea que es más complicado, es más difícil. Pero bueno, tenemos esperanza de un día repetir lo que ustedes han hecho en Izaña. Izaña es un lugar único, es casi un laboratorio natural. Y yo soy poco, inclusivamente estoy haciendo ahora un paper, precisamente con medidas hechas en Izaña, en una pequeña campaña que hicimos en el final de la erupción del volcán de La Palma. O sea, que estoy haciendo comparaciones de medidas de etalómetros para la observación del carbono negro. Esto la vamos a publicar ahora en la revista, pero todavía estamos haciendo eso con África, con Sergio González y con Jenny. Lo estamos haciendo. O sea, que vamos a ver cómo se ve. Continuamos con la colaboración con los Bluebirds, con Alberto, con Virgilio, con ese grupo. Y bueno, oye, muchas felicitaciones a Carlos por tu presentación, por tu ponencia, y bueno, que sigas adelante. Gracias, Diamantino. Creo que llevamos mucho tiempo sin vernos. Yo creo que coincidimos alguna vez en Arenosillo, en alguna campaña. Sí, sí. Que ya al principio sí, muchos años. Sí. Y nada, sí, Alberto ya me ha comentado también que quieren retomar de nuevo las medidas Gruber, retomar las medidas Gruber con Portugal, y ya me está dando para activar eso. Así que yo creo que sí, que dentro de poco también esa línea desde la EMET también intentaremos ayudarles también lo posible. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, es verdad que Izaña, además como hemos visto hoy, Izaña es que fue un poco pionera, ¿no? Fundamental, en el mismo origen de la ciencia aerológica como tal, ¿no? Los pioneros, entonces, y además, curiosamente, como pusiste en manifiesto, que incluso estuvo también en el origen del cuerpo en España, del cuerpo de meteorólogos, ¿no? El Real Decreto de Alfonso XIII, o sea que parece ser, lo comentaste tú, yo eso no sé, si estuviera por ahí Manuel Palomares, que está en la Junta Directiva de la ANDE y que es nuestro historiador de cabecera, seguro que a lo mejor nos aclara más hasta qué punto no hubo, digamos, relación causal o no, o es que coincidió un poco en el tiempo, porque también ya un poco tocaba, yo no lo sé, la verdad, pero en cualquier caso ¿no? Tú comentaste, Carlos, que sí que hubo ahí cierta relación, ¿no? entre un suceso y otro, ¿no? Sí, quizá fue también un poco temporal, porque ya el retiro estaba funcionando, entonces entiendo yo que a lo mejor se vieron un poco con la necesidad de suministrar gente ya preparada para esos observatorios, esos puntos que se estaban generando. El último aplicato, digamos, para un poco ya estaría preparado y que estaría pensado, lógicamente, porque efectivamente el observatorio de retiro ya llevaba funcionando. Sí. Punto, ¿no? Ya había empezado hacía tiempo, ¿no? La meteorología, ¿no? Pero todavía no. Sí. Pero bueno, el tema de lo que es la aerología, ¿no? Las observaciones de composición de la atmósfera en altura y tal, eso sí que era bastante novedoso en esa época, ¿no? Y este meteorólogo alemán, Hugo Hergesel, que mencionaste, fue uno de los que creo que fue el primer presidente
o del antecedente o no de la sociedad internacional, o sea, de aeronáutica, de la Comisión Sí. Internacional de Aeronáutica. Ujú. Con lo cual, claro, estos pensaron, lógicamente, con buen criterio en el Teide, claro, y el observatorio de esa localización privilegiada de Izaña. Entonces, que al fin y al cabo no deja de estar en Europa, aunque sea un clima. Sí, sí. Sí, quizás ahí lo que se puede agradecer, bueno, se puede agradecer que realmente en ese momento sí que el gobierno español actuó relativamente rápido, ¿no? En el sentido de que al menos que llegó al compromiso con ellos de decir, bueno, vale, nosotros les mantenemos, pueden seguir haciendo la actividad porque la actividad después de los alemanes en el observatorio continuó, es decir, que pueden, pero bueno, pero el observatorio es nuestro. Entonces, yo creo que eso fue una cosa importante porque, para, digamos, Una capacidad de respuesta, efectivamente. exactamente, sí. Hubo buenos reflejos y se aprovechó la coyuntura. Bueno, yo creo que fueron unos años en general en la historia de España, quizá de Europa, estamos hablando de antes de la Primera Guerra Mundial y tal, que fueron bastante positivos, ¿no? En general en la ciencia, ¿no? En toda la ciencia. Y bueno, entonces... Sí, por eso que al final hubo después separado entre la Primera, Segunda Guerra Mundial y posterior, pero a mí lo que me sorprende o también me llama la atención eso que, sobre todo porque ves los datos y ves los libros con todos los registros meteorológicos, es decir, están los libros de los registros meteorológicos desde 1916 hasta la actualidad, es decir, que no hubo no separó en todas esas, separó la actividad científica en el sentido de que antes de esa Primera Guerra Mundial sí que había más viajes de alemanes y para hacer esos primeros estudios. Después hubo un parón de que ya no había, digamos, esa colaboración internacional porque, claro, no era posible. Pero digamos que las medidas en el observatorio se continuaron haciendo y claro, y yo pienso en la gente, cómo era la gente que estaba haciendo esas medidas, porque esa gente vivía arriba, ver su familia, se dedicaban a eso porque la isla estaba, en ese momento no habría carretera, o habría una carretera muy mala. A lo mejor bajaban a buscar víveres a la Orotava, que era la carretera que había, y subían una vez al mes con los víveres. Sí. Y aún así mantuvieron toda esa actividad, entonces realmente es me llama mucho la atención. Mucho. Sí, una actividad reseñable. Muy bien, veo que hay dos peticiones de intervención. Bueno, veo una mano de Diamantino, pero quizá era la anterior, que no la ha bajado. Porque veo ahora... Perdona, entonces adelante. Quería solo sumar un apuntamiento histórico también que me parece adecuado, porque como Carlos había mencionado, hubo una visita del yate de la princesa Liz, del príncipe Alberto de Mónaco I, que es un punto de común que tenemos aquí en las Azores, porque el príncipe Alberto de Mónaco también estuvo varias veces aquí en las Azores con el yate, con ese yate, incluso fue con el director en aquella altura, en el principio del siglo XIX, en el principio del siglo XX, 1900-1901, ellos crearon el primer servicio meteorológico que se llamaba Servicio Meteorológico Internacional de las Azores, porque el objetivo en aquella altura era hacer como un centro de comunicaciones porque había el cabo submarino se había acabado de instalar ahí en las Azores, uniendo el continente americano con la Europa, y el objetivo era transmitir los comunicados de observaciones a través de hacer un hub en las Azores, y allí hacer las previsiones, o por lo menos concentrar las observaciones que llegaban de América y de Europa, hacer un centro de previsión, y un poco como lo que hoy existe en la Organización Meteorológica Mundial, ¿no? O como en el Centro Europeo, un poco lo que, estamos hablando en el siglo XX, ¿no?
porque el problema es que se conocía que las perturbaciones en aquellas latitudes, en esas latitudes se movimentan de oeste para este, y cuando llegaban a las Azores, pues 2 o 3 días después llegaban al continente europeo. O sea que era una forma de predicción. A aquella altura, con la poca información que había, era lo máximo que se podía hacer. Y entonces el objetivo era ese. Hostia. Incluso estaban interesados en predicciones de oleaje, porque había oleaje que aparecían las costas de Marruecos que tenían origen en el norte del Atlántico y que se propagaban, aparecían primero en las Azores y después en la costa africana. Bueno, eso era un ejemplo. Es algo que me parece un poco curioso, como en aquella altura había personas, como el príncipe de Mónaco, que se interesaban tanto por estas cosas y que tenían una visión muy amplia, muy larga, ¿no? Que todavía hoy la tienen, porque en aquella altura querían instalar un observatorio exactamente donde nosotros queremos instalarlo y todavía no lo hemos conseguido. Bueno, eso era solo eso. Gracias. Sí, sin duda, era una eclosión de la actividad científica. Antes de dar la palabra a Encarna Serrano, que también la ha pedido, leo, porque nos ha felicitado Lourdes Bugallo, que bueno, es de la Asociación Portuguesa de Meteorología, que ha estado en el Congreso, bueno, la jornada nuestra de Málaga, la conocemos desde hace años. Dice: felicitaciones por la presentación. Los ejemplos del desarrollo del observatorio y su participación en varios proyectos importantes de observación atmosférica son inspiradores. Y también Ola Borrasquillo, también felicitaciones, que muy interesante. Y Carlos Geijo Guerrero también, que muchas gracias, que muy interesante la presentación. Y ya doy la palabra a Encarna Serrano, cuando quieras, Encarna. Gracias, José Antonio. Carlos, yo, bueno, como acaba de decir José Antonio, se encarna, y yo, bueno, primero agradecerte la síntesis que nos has hecho sobre la dilatada trayectoria del Observatorio de Izaña como centro de investigación, y sobre todo ese cariño que has impregnado en lo que nos has contado, no solamente a nivel científico del observatorio, sino como producto de la labor de Emilio, a quien también conocí. Y en este aspecto quisiera añadir la connotación de que dentro de esa capacidad enorme que tenía de colaboración a nivel de investigación, pues también entraba a las universidades. Él, como egresado de la Universidad Complutense, pues también mantuvo cierto vínculo. De hecho, compartimos la dirección de algún que otro trabajo de investigación a nivel máster, siempre pues eso, con ese afán de colaboración y de avanzar en el conocimiento y al mismo tiempo sembrar entre los alumnos de máster, pues para que se iniciasen también pues en la investigación y el conocimiento de la meteorología y de la atmósfera, y sí, a ser posible, intentar llevar a los investigadores jóvenes pues a Tenerife, al observatorio de Izaña, en este afán de cultivar ciencia en las generaciones nuevas, ¿no? Y quería pues aprovechar esta ocasión pues para agradecerte ese reconocimiento merecido, pero además impregnado de ese cariño que se ha notado y que me alegra como amiga que también era de Emilio, pues que hayas impregnado de tanto, de algo tan bonito y humano como es. Sí, pues sí, la verdad es que yo ya a nivel personal
Yo, bueno, estudié en la Complutense, ¿no? Estudié aquí la especialidad de física en Tenerife, pero hice la especialidad de atmósfera en física del aire, lo que se llamaba antes física de la Tierra y del cosmos, en la Complutense. Y cuando volví a Tenerife, pues lo primero que hice fue tocar la puerta del Instituto Nacional de Meteorología, a ver si había algún proyecto, alguna cosa de colaboración. Bueno, fue primero la Universidad de La Laguna, con la que empecé a trabajar, pero también el instituto. Y desde el primer momento, cuando ya conocí a Emilio y tenía 3 o 4 proyectos sobre la mesa, necesitaba gente, enseguida... como te acogía para los proyectos que tenía, ¿no? Porque él tenía esa visión y sobre todo, si te veía con ganas, te ponía la pista. Es decir, que sí, además contagiaba su exactamente, espíritu, sí, pero que en ese sentido también era muy ¿cómo decirlo? Es decir, que no era con todo el mundo. Él digamos que apreciaba también que la gente se involucraba, porque realmente él era un apasionado, entonces él buscaba gente apasionada a su alrededor, de alguna forma, ¿no? Alguien que le gustara trabajar, alguien que le gustara, no trabajar, pero alguien que le gustara lo que estaba haciendo, ¿no? Y en esa misma época que entré yo, entramos varios compañeros que actualmente están dentro también de la Agencia Estatal de Meteorología, y tenemos esa visión común, que nosotros éramos unos niños, como quien dice, y realmente él nos acogió y realmente el que hayamos podido continuar dentro haciendo, digamos, cuando al final sacas la oposición, estás dentro del Instituto de la Agencia Estatal de Meteorología, puedes dedicarte a muchas cosas, pero yo desde el momento que pude, pues quería volverme a Izaña, a hacer investigación, es decir, que realmente te transmitía esa pasión, ¿no? Y la verdad. Y hoy en día que siempre se está hablando de algo tan necesario, de que haya referentes, ¿no? Entonces, haber tenido a Emilio Cuevas en el Observatorio de Izaña, pues no me cabe duda que ha sido referente de todos vosotros y que continúe esa labor que hizo tan espectacular, porque es que fue algo tremendo. Lo que nos has contado, evidentemente, yo no puedo resumir. Y relativamente en menos de 4 décadas, ¿no? O sea, fue toda su vida, porque se incorporó inmediatamente, recientemente, pues, tras incorporarse al Instituto Nacional de Meteorología, antigua los antecedentes de AEMET. Y claro, es tremendo. A lo que voy, tenerle como referente pues es algo también muy importante. Así que me alegro muchísimo. Y ya solamente para acabar, lo has comentado, bueno, claro, había tanto que contar que no podías pararte en ciertos detalles. Pero a mí también, volviendo a la labor de la observación de las medidas de gases de efecto invernadero, que tiene mucha valía por la trayectoria, o sea, el largo periodo desde cuando se están midiendo, que como todos sabemos es importante, muy relevante tener series temporales largas. En este contexto, algo que también me gustó, le agradecí mucho a Emilio, fue que iniciara las mediciones de un gas de efecto invernadero propiamente antropogénico, que además cada vez va siendo aumentando, ¿no? Que es el hexafluoruro de azufre. Y a mí, bueno, pues lo que quiero indicar que no solamente se mide en Izaña los gases de invernadero conocidos, con origen antropogénico y también natural, pero también me estáis midiendo, y ya tenéis bastantes años, creo que desde en torno al 2000 y poco, que ya lleva, pues eso, ya llevamos como unos 20 y tantos años de medida de un gas de efecto invernadero
propiamente antrópico, ¿no? Y yo creo que eso también tiene su valía. Así que aprovecho y hago esta pequeña reseña al respecto. Y nada, no quiero quitar más tiempo, por si alguien quiere participar pues, también. Sobre todo, gracias por ese reconocimiento merecido y tan cariñoso. Gracias, sí. Gracias, No, y lo que te refieres al compuesto este es que en todas las presentaciones que yo hago que hablo de los gases de efecto invernadero, pongo siempre esa gráfica, pongo las dos, pongo la que todo el mundo conoce, pero pongo esa y siempre hago el comentario que tú acabas de hacer, uno que hoy no me ha dado tiempo, pero siempre digo, este es un gas puramente antropogénico, este es creado por el hombre, este no lo genera la naturaleza y sigue aumentando. Su efecto no es tan bastante grande, aunque la concentración es muy baja, pero ahí está. Sí. Vamos a ver si así también es el acicate de a ver si los físicos o los ingenieros que trabajen en materiales, en física de materiales, pues a ver si encuentran algún sustituto de ciertas aplicaciones que liberan este gas de efecto invernadero, porque claro, cada vez va a más. Además, con la particularidad que tú bien sabes que tiene una vida muy larga, con lo cual es preocupante y yo creo que hay que fijarse también en este tipo de gases que están ahí y siguen ahí. Bueno, pues nada, lo dicho, que no quiero quitar más tiempo. Un abrazo, Carlos. Adiós. Vale, muy bien, gracias, Carla. Bueno, nada, vamos a ir terminando, que ya hemos agotado nuestro tiempo. También hay aquí en el chat de gracias de José María Sánchez Laulé. Antes de despedirnos, vamos a recordar la próxima aula Francisco Morán, que tendrá lugar dentro de 2 semanas, pero es importante, el miércoles. En lugar de los jueves, es el miércoles. Y el tema pues tiene bastante relación. Seguimos hablando de la atmósfera, de la química de la atmósfera, ¿no? Que es un poco el centro de gravedad, por así decirlo, de las actividades de Izaña, pero mientras que en Izaña, buscando los grandes espacios allí en la alta atmósfera, el próximo miércoles de lo que nos hablarán es de la modelización de calidad del aire, pero a microescala urbana. Tema, por supuesto, también muy interesante, puesto que es evidente que muchos ya somos urbanitas, ¿no? Y las ciudades son muy importantes y todo lo que tiene que ver con la contaminación en ellas. Así que, nada, pues por mi parte reiterarte, Carlos, pues eso, el agradecimiento, ¿no? Por haber aceptado esta invitación. Siempre es un placer teneros, digo en general, porque ya hemos tenido también a Omaira y a Alberto, ¿no? No recuerdo, del equipo que formáis ahí en Izaña, un equipo que, como hemos visto, debe mucho, ¿no? a su origen, su mantenimiento, pues precisamente a Emilio Cuevas. Y nada más, entonces esperamos veros a todos el próximo miércoles. Pues muchas gracias.